Sede María, Asunción, Buenos Aires. Pablo, ¿sabés qué me pasa? Yo hace un tiempo que vengo soñando con San la Muerte, vengo pensando, veo calaveras por todos lados, veo las 3:33, las 2:22, la 1:11, 23:23, 12:12, 6:6, 17:17 y así sucesivamente un montón de eventos, situaciones cotidianas, historias mínimas como señales poco comunes de que el santo está cerca tuyo y te está eligiendo. Hoy, en esta parte de altares, en hashtag San la Muerte, vamos a hablar de los elementales, vamos a hablar de cómo cultuar a San la Muerte con una baraja de naipes español, sin estampa siquiera. Y para qué cada carta según la situación o necesidad que tengas. Bienvenidos a hashtag San la Muerte, taller de culto a San la Muerte, taller de altares, ¿sí? Altares y sus cosas. Y hoy, cómo viajar en el tiempo con un mazo de naipes español. ¿Cómo andan? ¿Bien? Tanto tiempo, ¿eh? Me tomé unos días de descanso, ¿sí? Mucha gente rogando que no regrese Pablo Barrera Magia acá. Me tomé 2 o 3 semanas para no hacer contenido, descansar un poco. Tuvimos la data del santo, tuvimos tarot gratis la semana pasada, nos volvieron todos locos. Gracias a todos, ¿sí? Hubo casi, no sé, 300 y pico de personas por lo menos en uno de los teléfonos donde tuvimos que atender a gente de toda Latinoamérica, de Alemania, de España, de distintos lugares. Muchísimas gracias por la confianza y espero que le haya servido el contenido. Probablemente el mes que viene o el otro o en noviembre, para la data de la Santa Muerte, el 2 de noviembre, hagamos una tirada también con la baraja de la Santa Muerte. Me preguntan también sobre la canonicidad de distintas barajas. Todas las barajas son canónicas. Porque me preguntaban por un autor en particular, un dibujante, me dice, ¿es una cosa comercial o es algo realmente espiritual? La baraja es un mecanismo, es un medio, es una herramienta de trabajo. Ahora, esta herramienta de trabajo es muy potente. ¿Por qué? Porque está grabada en nuestro inconsciente colectivo. Y hoy con un mazo de naipes vas a aprender qué son los elementales, vas a aprender cosas de la cábala con este mazo de naipes español, ¿sí? Para que no se piense que los que hablamos en español no tenemos una cábala, ¿sí? Apertura. Baraja española. Esta la podés conseguir en cualquier parte del mundo, ¿sí? Esta es Made in China. Así que imagínate, los chinos en la baraja esta, así que en cualquier parte del mundo la conseguís, una baraja española. Esto no sé cuánto puede llegar a estar. En Estados Unidos, ¿cuánto estará esto? $1, $2, $5, ponele con toda la furia. Ni si $2 debe estar esto. En cualquier supermercado o mall de tu país, un mazo de naipe, de 40 o de 50. Si es de 50, mejor. Si es de 40, bueno, vaya y paz. Entonces hoy vamos a explicar qué relación hay entre San la Muerte, los 4 puntos cardinales, los 4 palos de la baraja y las 4 líneas de tiempo inicial. Mirá todo lo que vamos a aprender hoy con este video, con una baraja de naipes español, muchachos. Sin velas, sin nada. Les voy a explicar cómo usar para trabajar con San la Muerte si estás empezando a tener vínculo con él, y después te voy a decir lo que va a pasar también, ¿sí? Haciendo esto. Para empezar, para realizar a cabo esta práctica, lo único que se necesita es una baraja de naipes español de 40 o de 50 naipes, muchísimo mejor, ¿sí? Y vamos a necesitar los 4 haces y un fibrón, ¿sí? Una fibra, un marcador de tinta azul, una fibra, ¿sí? De color azul. Para escribir detrás del lomo de la carta vamos a escribir un pedido a San la Muerte y lo vamos a guardar en la billetera o la cartera, pero siempre recuerde, tanto hombres como mujeres, que durante el día de esos pedidos, los primeros 15 días, traten de no llevar ni la cartera ni la billetera en bolsillos derechos, sino en bolsillos izquierdos. Repasamos. Necesitamos los 4 haces de una baraja española. Los 4 haces. A saber, oro, copas, espadas, el ancho y el ancho de basto. El as de bastos, as de espada, as de oro, as de copas. Pablo, ¿se puede hacer con la baraja de póker? No, con la baraja española. ¿Qué parte de baraja española? Spanish fucking cards you don't fucking understand. O sea, española. ¿Puedo usar las barajas del póker que tengo del casino? No, no podés usarlas, Vega. Baraja española.
Ah, pero es latinoamericano. ¿Qué te molesta? Bueno, si no, no te va a funcionar. Así vivas en el Congo belga o en Siberia, con la tundra a 35 grados bajo cero, si no tenés la baraja española, no te va a funcionar. Así que, ruso, andá haciendo pedidos antes de que se arme quilombo, si tenés que tener stock. ¿Sabías, no, que voy a empezar a hacer videos en otros idiomas? Sí, pero no voy a hacer en inglés. Sí, voy a hacer en otros idiomas. Pablo Barrera Magia acá. Vale, ya tengo terminado un montón de videos cortitos en otros idiomas que no son precisamente el inglés, ¿sí? Para hablarle a otra gente sobre nuestro trabajo, que estoy seguro que lo van a valorar muchísimo más que ustedes cuando el canal deje de tener videos en español. Sí, me puedo poner así de picante. Por supuesto, en este video vamos a tratar puntualmente este ritual que acabo de explicar. Tenemos que tener los 4 bases, ¿sí? Y tenemos que tener un marcador azul, una fibra azul. ¿Estilográfica, Pablo? O no, un marcador, ¿sí? Si puede ser indeleble, esos fibrones de color azul, ¿sí? Es muy importante esto, más que suficiente para realizar este ritual. Y no podés llevar ni la cartera del lado derecho de tu cuerpo si sos mujer, ¿sí? Ni podés llevar la billetera del lado derecho. Siempre, por ejemplo, el hombre si lleva atrás la billetera o adelante, del lado izquierdo, del bolsillo izquierdo, siempre las cosas para hacer este ritual. Y vamos ahora con un repaso al significado de cada carta. Vamos a entender a estas 4 cartas como las 4 manecillas principales del reloj, a saber, las 12 del mediodía o de la noche, las 9 de la mañana o las 9 de la noche, las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, las 3 de la mañana y las 3 de la tarde. Vamos a hacer que el 12 del reloj represente el punto cardinal norte y el 6 represente el punto cardinal sur, el 9 el punto cardinal oeste y el 3 el punto cardinal este. Esto tiene un contraste cabalístico con el Génesis, ¿sí? Busquen la gematría del texto del Génesis cuando ya habían comido del fruto en la alegoría de Adán y Eva, del conocimiento de lo bueno y lo malo, y estaban ocultos porque se sentían desnudos. Y Jehová andaba por el jardín en la parte airosa del día, es decir, Adán y Eva pecaron a las 3 de la tarde cuando empiezan a llegar los vientos de la tarde en esa zona cuando estaba el jardín de Edén, obviamente. Por eso el 3 representa el elemento aire, representa el as de espadas. La espada, en este caso, tiene que ver con el elemento aire, tiene que ver con la salida del sol. Les recuerdo que el arcángel que regula la salida del sol es Rafael, ¿sí? Elemento aire, y tiene que ver con la parte fogosa del aire, muy importante esto. 3 de la tarde, elemento aire, 3 de la mañana, 3 de la tarde, elemento aire, as de espada. Presten atención, para eso está el video, lo pueden volver a ver, véanlo más de una vez, por eso lo explico lento y pausado. Siguiente es el 12, porque vamos en sentido contrahorario, es muy importante esto. Dijimos que las 12 es el punto cardinal norte, ya sea el mediodía o la medianoche. Y la carta que le corresponde es el as de oro, ¿sí? El as de oro representa las 12 del mediodía y la medianoche, y representa al elemento tierra y el punto cardinal norte. Les recuerdo que el arcángel que regula las 12 del mediodía y las 12 de la noche en sentido cabalístico para los elementos de la naturaleza y las inteligencias planetarias, lo debo aclarar, es las 12 del mediodía y las 12 de la noche, gobernada por el arcángel Uriel. Uriel siempre está metido con el tema del artificio mágico, ¿sí? Es el gran creador de pentáculos, pantáculos y talismanes salomónicos. Tiene que ver con los anillos para evitar, qué sé yo, influencias negativas demoníacas, anillos de plata, forjamiento de metales y armamentos, ¿sí? El as de oro tiene que ver con el punto cardinal norte y con las 12 del mediodía y las 12. As de copas corresponde a las 9 de la noche y las 9 de la mañana. Tiene que ver con el elemento agua. ¿Por qué? Porque es el cáliz que contiene, por ende es un principio femenino, gobernado en términos de elementales e agencias planetarias por el arcángel Gabriel. Elemento agua tiene que ver con el agua del mar y tiene que ver con la luna. Y la luna tiene que ver con San la Muerte, por eso se le prende los lunes. Todo tiene que ver con... Y finalmente, bastos, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Elemento fuego. Punto cardinal sur. Más allá que en el sur está Abadón, que es el guardián y portero del abismo,
El azael que vuela sobre el abismo es el Abadón que se llama para protegerse en un destierro, o mejor dicho, en un encirculamiento satánico, luciferianista, Lejan Paz, para quemar cualquier energía no querida con el elemento fuego en el punto cardinal sur para Abadón. Sin embargo, Abadón no es la única contraparte de este punto cardinal, sino también lo es el arcángel Mijael. Gobierna en este caso el elemento fuego en el punto cardinal sur. Ahora, todo esto que acabo de decir, ¿qué tiene que ver con el santo? Vamos a suponer que tenés un problema de depresión y se te apareció San la Muerte en sueños y te enamoraste del santo. O lo viste o lo ves en cosas. Estás prendado o prendada de San la Muerte. Un amor extraño que explota en el pecho. Pero vos estás muy depresivo y sentís que, no sé, que estaré atrayendo energías oscuras, sí, claro. Pero también estás atrayendo las energías que manejan esas energías oscuras para quitarlas de tu vida. Entonces, vamos a usar el as de espada. ¿Por qué? Porque los muertos son almas. Y las almas, en términos de elementos, corresponden al aire. Okay. Las almas flotan, están ahí dispersas. ¿Sí? Las almas perdidas que están sobre la tierra, sobre todo, que son las que producen las dificultades y a veces se pegan como parásitos y te producen depresión. ¿Sí? Entonces, en esta carta atrás vamos a escribir: Señor la Muerte, por favor, libérame de la depresión. Salve San la Muerte, espíritu esquelético, y firmas con tu firma. Antes de dormir todas las noches lo lees en voz baja, lo guardas en tu billetera y te vas a dormir durante 13 noches corridas. Elemento aire, todas las almas fuera de tu casa. Eparre. Vamos a suponer que te pasa todo lo mismo con San la Muerte, pero de puta casualidad que la estás pasando mal, porque generalmente el santo llega cuando la estás pasando mal. Pero no es bueno empezar a cultuarlo cuando mal la pasás, sino que tiene que haber una cosa, por decir, más romántica, más acompañada de la felicidad de cultuarla y haber encontrado tu lugar espiritual en este mundo para desarrollarte como persona y también hacer desarrollar a tu sociedad. Tenés quilombos de guita, as de oro. Punto cardinal norte, elemento tierra, prosperidad. Esto representa la abundancia en la vida, la buena salud. Entonces vas a escribir: Señor la Muerte, por favor, deseo encontrar trabajo, no buscar. Deseo encontrar trabajo. Y firma usted, lo lee 13 noches corridas antes de dormirse una vez y se aguarda en la billetera y se va a dormir. Mismo procedimiento para todo el palo de la baraja. Entonces, con esto, pidiéndole al santo durante 13 noches en voz baja antes de acostarte, sentado o sentada ahí en la cama, haces la oración para que sea lo último que pienses en la noche y lo último que procese tu cerebro antes de dormirse. Eso va a producir, obviamente, una inducción en tu inconsciente para tratar de entender qué significa esa oración. Vamos a suponer que vos no podés tener hijos. Querés tener hijos y no podés tener. Vas a usar el as de copas, el elemento agua, que tiene que ver con la fecundidad. Y vas a escribir: Señor la Muerte, por favor, dame un hijo y seré devota de ti toda la vida. Y firmás. Lo lees 13 noches seguidas, ¿sí? Antes de acostarte, y obviamente tiene que haber un consenso con la pareja. Si estás en pareja, agua de olla, ¿no? Si estás solo es mucho más sencillo. Si estás en pareja tiene que haber, digamos, no puede estar tu marido en contra. Al contrario, tienen que los dos estar decididos a hacerlo. Y los dos, si están buscando un hijo, deben hacerlo por separado, aunque lo hagan al mismo tiempo los dos juntos, ¿sí? Para que los dos se concentren en un ritual y los dos lleven la misma cantidad de carga creativa. Para la fecundidad, ¿sí? Para la luna, ¿sí? El as de copas. Y el yeguo, para fuego, as de basto. El basto representa el fuego, el punto cardinal sur. Esto es para pedido de justicia. Señor la Muerte, por favor, tenme en cuenta y hazme justicia en este caso de sucesión, juicio en mi contra, hablan mal de mí, me tienen envidia, me cortan... Todo lo que sea justicia, que vos sientas que es injusto en tu vida porque vos no le haces daño a nadie, pero todo el mundo te trata como si fueras una mierda. ¿Sí? El otro día nos mandaron un mensaje, una persona preguntándome que por qué yo, siendo mago, estuve dispuesto a compartir mi vida con Mariela, que a propósito cumplimos 5 años de casados. Nos casamos el 21 de septiembre de 2019, ¿sí? Y ya 7 de relación, trabajando juntos aquí en el Templo Votivo. Y me cuestionó la persona de por qué yo tomé la decisión tan loable de compartir la vida con otro. Es decir, a veces la gente, por ser San la Muertero, te trata como si vos fueras un pedazo de mierda. El problema es que hay muchos pedazos de mierda cultuando al santo también. Entonces, ¿te tenés que hacer el pelotudo? No.
te tenés que hacer respetar si vos te sabés derecho, ya sea que andes por derecha o andes por izquierda. Mientras vaya derecho, nadie va a osar cagarte, y menos si tenés al santo atrás. Entonces, para pedido de justicia, no importa quién seas o dónde estés, el milagro se puede producir mañana mismo, después de ver este video y habiendo hecho eso. Esto le sirve a las personas privadas de su libertad que me preguntan que no pueden prender una vela porque están en cana. Dice, ¿cómo hago yo? No puedo entrar nada, Pablo. Bueno, vas a usar una baraja de cartas. Te haces visitar y te haces llevar una baraja de cartas. Eso no te lo van a negar, creo que no. Ahora, si sos inocente o sos culpable, independientemente de eso, el milagro siempre se va a producir. Si no se puede producir en vos, el beneficio se va a producir en tu familia. ¿Por qué? Porque estás invocando a las fuerzas de los elementos que Salamuerte también controla e interactúa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tradición africana, Iku es la muerte, es el barro de la tierra. Y del barro estamos hechos. Y Oyalás nos hizo del barro. Y Iku le reclamó por qué le quitaba parte de su cuerpo para hacer a estos hombres. Entonces Oyalá acordó con Iku que cada tanto le iba a devolver el barro, la muerte física, para agarrar a ese espíritu y volverlo a poner en otra pelotita de barro, la reencarnación. Entonces el barro tiene que ver con estas cosas, las cosas telúricas. Es decir, vos estás invocando al santo a través de los elementos con un elemento mágico que es la baraja de los arcanos menores, ¿sí? El 1 en los 4 palos para la doctrina unificada representan al planeta Urano. Urano es la cabeza del árbol de la vida, en la doctrina unificada, por supuesto. ¿Y qué tiene que ver con el santo? El santo uránico es el santo, el San la Muerte de la iluminación del conocimiento. Entonces, si vos tenés una baraja en este momento en tu casa, que seguro que en toda casa latinoamericana o la vecina al lado seguro tiene, ¿sí? Si estás en Colombia, me le colabora con una baraja, vecina, por favor, va para arriba. No sé, si estás en Chile, que Pablo Barrera mandó a buscar, por favor, que consigamos una baraja de los españoles, po. Y así los distintos lugares. En Uruguay no digamos nada porque es una baraja por persona, ¿sí? Y ya cerrando el video le damos el punch a las cosas, para hacer un resumen nomás de lo que pueden hacer. Ya tienen 4 trabajos, a saber, con este la depresión, con este la prosperidad, con el as de oro, el as de copa para buscar hijos, para tener hijos, ¿sí? Y el as de bastos para pedir justicia. Entonces te podés sacar la depresión, podés empezar a hacer prosperar lentamente tu vida, los elementales se toman su tiempo de elementales para ayudarte. Es diferente a trabajar con muertos con San la Muerte. Esto es un poco más liviano, más natural, más wicca. ¿Se entiende? Para darle, no es la expresión correcta, pero para darles un acercamiento más natural. Es trabajar con San la Muerte desde el aspecto telúrico, que incluye, en términos cabalísticos, a las inteligencias planetarias, que son 360 señores que están en la circunferencia de la Tierra regulando días, fechas y horarios para mantener estabilizado el sistema de dualidad, por lo cual requiere de 2 jerarquías por inteligencia planetaria. Sí, por ejemplo, para la Tierra necesita un ángel rector y un demonio regente. Y así todos los planetas. Pero así como todos los planetas del sistema solar comparten espiritualmente la psique con la Tierra, partes de esos planetas también están expresados en los elementos de la Tierra, en sus santos, que no vienen a ser más que la deificación de estas fuerzas para buscar el equilibrio. Trabajar a San la Muerte de esta forma para empezar es la forma más segura, donde no necesitas velas y la respuesta realmente va a ser buena. Puede tardar. ¿Cuánto puede tardar? Y puede tardar hasta 3 meses. Va a tardar lo mismo que vos tardes en olvidarte que lo hiciste. Después de los 13 días de orar, si te olvidás del asunto, muchísimo mejor. Capaz lo haces la primera noche y ya sucede. Eso no significa que no debas las 13 veces de oración. Y como gratitud a esta casa te pido que te suscribas y apretes la campanita, todas las notificaciones, bla, bla, bla. Espero les haya servido. Hashtag San la Muerte. Empezar a cultuar al santo con una baraja española, ¿sí? Lo siento mucho, ruso, pero te la vas a tener que comprar. Buenas noches y buena suerte.